Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Alabanza y honor a ti, oh Cristo. Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su propia tierra. Esto que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo sigue sucediendo hoy en día. Muchos de ustedes, muchas personas que llegan a mí, me dicen: Padre, ¿yo qué hago que cuando le hablo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a los míos, acerca de las cosas de Dios, no me hacen caso, no me escuchan, no me oyen, me tratan mal? Me dicen que si soy fanático, fanática, que si me volví loco o loca, que los deje en paz, que ellos verán si creen o no creen, si están o no están con Dios. Y muchas veces las personas de la misma familia se vuelven contra nosotros cuando les llevamos el mensaje de Dios, o nos miran mal, o no nos quieren escuchar. Os aseguro, dice el Señor, os garantizo que, nos dice el Señor en su Evangelio, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su propia tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí cómo su misma familia dudaba de Él. En otra parte de las Escrituras nos dicen cómo familia de nuestro Señor Jesucristo fueron a buscarlo y fueron con María Santísima y le decían: dile a tu hijo que no siga hablando de esa forma, que no siga predicando de esa forma, porque lo van a matar. Ya la gente está diciendo que está loco. Bueno, no era porque la gente dijera que estuviera loco, eran ellos mismos los que pensaban que Jesús estaba loco, que Jesús se había enloquecido por las cosas que decía, por predicar el reino de los cielos, por hablar fuerte en contra del pecado de Israel, de los pecados de Israel, por echarle en cara los pecados a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los letrados, a los maestros de la ley.
por restregarles en su cara su hipocresía. Y entonces lo llamaban loco. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir esas cosas si lo van a matar? Y no lo querían en su familia, mucho menos en su pueblo. Estaba en Nazaret precisamente. Vino Jesús a Nazaret, a su pueblo, donde se crió. Y entró en la sinagoga. Y comenzó a decirles estas cosas. Y claro, obviamente, esta gente se enardeció contra él porque les dice que ningún profeta es bien mirado en su propia tierra, y les dio rabia. Jesús recibe el rechazo de los suyos. Jesús recibe el rechazo de su propio pueblo, de su propia familia. No temamos al rechazo. No debemos tener miedo al rechazo. Jesús, sin embargo, predicó la palabra de Dios. A veces nosotros, por miedo al rechazo, no predicamos la verdad. O les hablamos suavemente a la gente como para que la gente no le duela tanto lo que uno les diga. O le hablamos las cosas como con suavidad, como por encimita, como para que no se vayan a enojar con nosotros, para que no vayan a ponerse mal. Y no, tenemos que decir las cosas como son, sin ofender a nadie, pero decirlas con caridad, sí, decirlas con amor, pero hay que decirlas. Pero a veces tendemos al otro extremo, que a veces cuando queremos decir una verdad, lo decimos con enojo, lo decimos con insulto, lo decimos con malas palabras, lo decimos de mala forma, y eso tampoco Dios quiere, porque así no era Jesús. Tenemos que aprender de Jesús cómo Él era para decir las cosas. Decía las cosas siempre con amor, con misericordia, pero las decía, siempre decía la verdad con claridad. Tenemos que aprender de Jesús eso, poder decir las cosas, la verdad, decirla, pero con esa caridad, sabiendo que estamos hablándole a una persona que tal vez está en pecado, que tal vez está lleno de lepra, como Naamán el sirio, que estaba lleno de lepra y buscaba ayuda. Todos nosotros, de una u otra forma, buscamos esa ayuda de los demás, comprensión de los demás. Tampoco que nos feliciten por nuestros pecados, o que nos diga que está bien todo lo que estamos haciendo, pero necesitamos que nos lo digan con amor, y lo mismo, decirle con amor a los demás las cosas. Jesús vino al pueblo y les dice: os aseguro que ningún profeta es bien visto en su propia tierra. Os garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda que estaba en Sarepta, que ni siquiera era israelita, que estaba en Sidón, en el territorio de Sidón. La fe, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se le da a quien Dios quiere. Muchas enfermas, muchas viudas estaban en el territorio de Israel, y el Señor solo envió a Elías, a una viuda en Sarepta, en un territorio que ni siquiera era israelita. En tu casa, en tu familia, en tu hogar, Dios hubiera podido darle esa fe que tú tienes, ese amor que tú le tienes a Dios, se lo hubiera podido dar a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, pero el Señor quiso darte a ti ese amor, esa fe grande que tú tienes, te lo dio a ti.
Tal vez la fe y el amor que tienen los tuyos no sea como la fe y el amor que tienes tú misma o tú mismo. Y tú quisieras que tus hijos amaran a Dios como tú los amas. Que los tuyos, que tu papá, que tu mamá, que tu esposo, que tu esposa amaran a Dios como tú los amas. Pero tú no puedes obligarlos. La fe es un don, el amor de Dios a Dios es un don de Dios. Y Dios te lo dio a ti. ¿Para qué? Para que ames y comprendas a los tuyos, a los que andan descarriados, a los que andan alejados de Dios. Para que esa fe y ese amor que le tienes a Dios no sea para actuar con arrogancia, con discusión, con gritos, con insultos, sino que esa fe y ese amor que Dios te dio como don, lo entregues con amor a los demás. Así te critiquen, te juzguen, te persigan, te traten mal, no te incomprendan, no te comprendan, aunque los demás se vayan en contra tuya, entrega ese don que Dios te dio de esa fe y de ese amor que Dios te da. Entrégalo de la mejor forma. Sé dulce con aquellos que son amargos contigo. Sé suave con aquellos que son duros contigo. Sé humilde con aquellos que son orgullosos contigo. En otras palabras, sé como Jesús. Debemos ser como Jesús. Ser lo contrario a lo que los que nos rodean nos tratan de dañar o de insultar o de pegar o de pelear. Porque debemos ser el rostro de Dios. Precisamente, tú te puedes preguntar, pero ¿por qué me dio el Señor a mí esa fe? ¿Por qué el Señor me dio a mí ese amor? Y a mi hijo, y a mi hija, y a mi papá, y a mi mamá, y a mi esposo, y a mi esposa, no les dio lo mismo que me dio a mí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te pone en tu casa, en tu hogar, como columna, como fundamento de tu hogar, para que sostengas con tu fe, con tu amor, con tu oración, con tus actos de misericordia y de caridad, sostengas tu familia. Dios te pone como instrumento de amor en medio de tu familia. Y así tu familia no se derrumbe, no se destruya. Porque si no, si el don fuera para todos, entonces todos seríamos sacerdotes y todos seríamos monjas. Y no, el Señor solo escoge a unos sacerdotes poquitos y a unas monjas poquitas. Y dentro de los hogares escoge a una, dos o máximo 3 personas fieles al Señor, llenas de amor al Señor, para sostener su familia. El don se da a unos poquitos, no lo muestra el Señor. Habían muchas enfermas, muchas viudas, y a una sola fue enviado el profeta. Hay mucha gente en tu familia, y una sola, o uno solo, tú, allá en tu casa, o 2 o 3 que estén en tu casa y que sean fervientes en la oración y en la fe del Señor, a ustedes solamente el Señor les dio esa fe, ese amor, para sostener la familia, con su oración, con su sacrificio, con su caridad, con su amor, con su ternura, con su respeto, a ustedes. Difícil la tarea, sí, pero el Señor se la confió a ustedes, nos la confió a nosotros. Y nosotros tenemos que sostener la familia, sostener la vida, sostener la sociedad con el don que Dios nos ha dado. Somos elegidos de Dios, privilegiados de Dios. Y a pesar de eso, no somos profetas en nuestra propia tierra, lo dice el Señor. A pesar de que el Señor nos haya escogido, si nosotros decimos algo
en nuestra familia muchas veces va a ser para que los demás nos malentiendan, nos juzguen, nos critiquen. Pues no importa, ofrezcamos esa situación difícil, ofrezcamos esas incomprensiones al Señor en reparación por nuestros pecados y en reparación por los pecados de nuestra familia, con humildad, con sencillez, sin disgustarnos, sin pelear, sin ponernos a la misma altura de maledicencia y de maldad y de pelea de los demás. Porque el enemigo quiere que tú pelees. El enemigo quiere que tú también te enojes, que se te hierva el corazón y comiences también como aquellos que están en tu casa y que no están amando a Dios, o que están alejados de Dios y que están en pecado y que te quieren gritar, insultar y pelear a ti. El demonio quiere que tú también actúes como ellos, y entonces te pone la cascarita haciéndote enojar también, para que tú también comiences a alegar, a discutir, a pelear, a insultar. ¿Y qué está pasando? Que en lugar de que tú seas profeta para esa persona, en lugar de que tú seas la columna, la fortaleza en tu familia de fe y de amor para esa persona, estás haciendo lo contrario, destruyendo lo que Dios quiere que tú seas. Estás dándole gusto al maligno y le estás dando un disgusto al Señor. Cuando el Señor nos pide que seamos luz en nuestros hogares, y cuando nos da ese don de poder amar al Señor y de poder orar y de poder, no debemos darle gusto al maligno. Debemos de luchar, de esforzarnos por la humildad. Muy difícil, claro que sí, porque se nos sale nuestro egoísmo, se nos sale nuestra rabia, se nos sale nuestro mal carácter, se nos sale el orgullo, la soberbia. Pero hay que tratar de dominar eso, tratar de dominarlo con el amor de Dios y calmarnos en el nombre del Señor, pedir perdón al Señor, humillarnos ante Jesús y decirle: Señor, sin ti yo no puedo, ayúdame, Jesús, para que yo no deje salir ese mal carácter, para que yo no deje salir eso malo y pueda tratar a los demás con esa dulzura, con esa humildad, con ese respeto, con esa tranquilidad, como el Señor lo hizo. Y de esa manera vamos a ser profetas. Y poco a poco nuestra familia, con nuestro buen ejemplo, va a poder cambiar. La familia de Jesús no cambió de la noche a la mañana. Muchos de ellos se convirtieron al Señor después de la resurrección del Señor. Cuando Jesús estaba vivo, muchos de ellos lo criticaban, lo juzgaban y se apartaban de él y lo trataban como loco. Después de que Jesús murió y resucitó, ahí sí vieron que Jesús tenía la razón y que Jesús era el Señor. Muchos del pueblo, muchos de Nazaret y de otros alrededores veían pasar a Jesús y decían: ese es un pobre loco, un pobre diablo, ¿qué locuras estará diciendo? Lo juzgaban, lo criticaban. Pero tuvo que morir y resucitar para que después se convirtieran por la predicación de los apóstoles. Entonces, en las palabras y las acciones de Jesús no quedaron en vano. Dieron fruto. En muchos dieron fruto después de mucho tiempo. Entonces no te preocupes, porque los consejos que tú das, el buen testimonio que tú das, muchas veces pareciera que cayera en tierra seca, árida, que pareciera que
que Dios no escucha las oraciones, o que tu familia como que no se convierte, como que no ama al Señor, como que no tienen fe, como que no quieren nada de las cosas de Dios. No te preocupes si en el momento no pasa eso. Tú sigue orando, tú sigue amando, tú sigue perdonando, tú sigue entregando lo mejor. Y poco a poco el Señor va tocando sus corazones. Puede ser que tú te mueras y tú no veas la obra de Dios en este momento, pero después el Señor hará su obra. Y vayan a recapacitar aquellos que de pronto te critican hoy, te juzgan hoy, te condenan hoy. Vayan a recapacitar en el día de mañana y dirán, fulano o fulana tenía razón. Entonces, no te preocupes, porque la obra es de Dios, no es de nosotros. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que uno, Naamán el sirio. ¿Tú ya estás siendo curado o curada por el Señor en tu corazón? ¿Ya estás siendo curado o curada cuando todas esas pecados y vicios que tenías en el pasado van mejorando? Tú vas mejorando tu forma de ser, tú vas mejorando y vas saliendo adelante de todas aquellas cosas que antes eran más fuertes en ti y ahora ya puedes controlar, ahora ya puedes manejar tu carácter, ya puedes evitar las mentiras, ya puedes evitar muchas cosas. Caes de vez en cuando, pero ya cada día más es menos y menos la situación difícil que antes llevabas, y comienzas a ver que vas dando pasos de conversión, pasos hacia la luz del Señor, pasos hacia lo que el Señor quiere. Poco a poco, tú vas viendo esa obra de Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Vas sanando también las heridas de tu corazón. Cuando tal vez fuiste golpeado, abusada, torturado por tu papá, por tu esposo, por una persona que te hizo daño, que te lastimó, que te hirió, y tú ves que poco a poco vas sanando esas cosas y que ya no vas sintiendo esa rabia, ese odio, ese rencor contra esa persona, y que ya puedes sentir menos dolor de esas cosas difíciles que viviste en el pasado. Vas sintiendo que ya vas sanando. Igual Naamán el sirio fue el único que fue sanando. Y tú puedes ser la única o el único en tu familia que esté siendo sanado en este momento. En tu familia. Y tú dices, pero ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi hermano, mi hermana, mi familiar aún no recibe esa sanación en su corazón, en su vida? ¿O no recibe esa conversión? No le veo formas de que se convierta verdaderamente al Señor de sus pecados, que se arrepienta, que busque verdaderamente al Señor. Todo a su debido tiempo. Primero comienza el Señor por ti, por tu vida. Déjate sanar por el Señor, y a través de tu testimonio de vida, al ver que tú vas siendo sanado, al ver tu familia que tú vas siendo sanado, sanada, ellos poco a poco se van a ir acercando al Señor para que también sean sanados en su interior, en su vida, de sus pecados, de sus dolencias interiores. Hoy en día tenemos esas miserias de nosotros, que hay en nosotros. Lo importante es confiar en el Señor. La obra es de Dios, no es de nosotros. Y es cuando Dios lo quiera. Mientras tanto, sostengamos a nuestra familia, nuestras vidas, nuestra sociedad en la oración. Al oír todo lo que decía Jesús, ¿qué hizo el pueblo? Todos en la sinagoga se pusieron furiosos, se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte.
en donde se alzaba el pueblo con la intención de despeñarlo. ¿Cuántas cosas se hicieron contra Jesús? ¿Y Jesús qué pasó? ¿Se puso también a pelear, a discutir, a dialogar? No. Simplemente se escabulló y se fue por un lado y salió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la familia. Cuando los demás nos quieran buscar pleito, pelea, y quieran matar y comer del muerto, como dicen aquí en Colombia, como dice el dicho, aquí en Colombia, no importa que los demás se enojen y se llenen de rabia y griten, insulten, y tú simplemente haz lo que hizo Jesús, te vas por un ladito y sales. Los dejas solitos, que discutan, que peleen, que griten, que en algún momento tendrán que calmarse. Tú no participes, ni tú ni yo participemos de esa situación. Porque el enemigo eso es lo que quiere, dañar nuestra paz, dañar nuestra comunión con el Señor, dañar la gracia que Dios nos ha dado. Entonces no le demos gusto al maligno, démosle gusto al Señor. Mantengamos la calma, mantengamos la fe, mantengamos la confianza en el Señor, que el Señor a ellos les dará en su debido momento la gracia de conversión. Sigamos pidiendo por la conversión de todos. Y para que tanto pecado en el mundo, tanta lepra que hay en el mundo, vaya disminuyendo. Hoy tenemos la lepra del COVID-19, tenemos la lepra del aborto, la lepra de la eutanasia, la lepra de tantas leyes abortivas y leyes malditas que están en contra de la ley de Dios en el mundo, en la sociedad. Pidamos al Señor que esas lepras vayan sanando, así como el Señor sanó la lepra de Naamán el sirio, que lo mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán. Esto quiere decir, las 7 veces de bañarse en el río Jordán, quiere decir los 7 sacramentos. El Señor nos entrega los 7 sacramentos. Ayer veíamos precisamente los 10 mandamientos. Cuando fallamos en contra de los 10 mandamientos, cuando nos volvemos leprosos, llenos de pecados por fallarle al Señor en los 10 mandamientos, los sacramentos nos están esperando para lavarnos, para limpiarnos, para sanarnos de nuestra lepra. ¿Hace cuánto no nos confesamos? Pidámosle al Señor que si tenemos alguna mancha de lepra interior, espiritual en nuestro corazón por fallarle al Señor con nuestros pecados, busquemos la forma de confesarnos, busquemos un sacerdote y lavémonos en esas aguas del Espíritu Santo. Lavémonos en la sangre preciosa de Jesucristo a través de los 7 sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, para que el Señor nos sane, nos limpie, nos purifique de todos nuestros pecados y así podamos ser renovados por el Señor y poder seguir caminando en este camino de perfección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por